de la UNAM para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y realizó su trabajo tesis de un modelo geológico para campos maduros terrestres de la provincia geológica de Cuenca Salina del Istmo. Es becario de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el órgano de gobierno. Y ha colaborado como especialista de investigación para la modelación en el Tecnológico de Monterrey, en evaluación de recursos y reservas de hidrocarburos, así como la elaboración de un modelo matemático del subsector exploración para hacer política pública. Formó parte de la red de investigación de conocimiento y observatorio de cadenas de valor de hidrocarburos y colaboró y participó en reuniones en centros de investigación e instituciones del gobierno para el análisis del contenido nacional y la transferencia tecnológica para el sector energético. Actualmente se desempeña como especialista en Ombudsman Energía México. Y por último y no menos importante, está con nosotros Carlos Emiliano Villaseñor, graduado de Ciencia Política por el TAM, especializado en política laboral y equidad de género. Participó como asistente de investigación en el desarrollo de artículos sobre la reforma electoral en México y los efectos de la desinformación. Actualmente trabaja como analista de AECALES para temas de equidad de género en el ámbito laboral para las organizaciones en Latinoamérica. Participa principalmente en la creación y análisis de indicadores para evaluar la condición de las mujeres en estas organizaciones, así como en la realización de recomendaciones para mejorar su implementación. Como integrante de Ombudsman, su labor es integrar el estudio de la dimensión social de la energía en el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos, así como la instauración de prácticas internas que garanticen la equidad de género. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les comento que nuestra sesión de hoy estará conformada por una serie de preguntas respecto al tema que compete, que es los retos del agua en México, en los cuales cada participante tendrá un espacio promedio de 5 minutos para participar. Posteriormente tomaremos algunas preguntas del público que nos acompaña y cerraremos finalmente con una conclusión personal. Si alguno tiene alguna participación o algo, puede levantar su mano y con gusto le damos la palabra. Bueno, para empezar con este tema polémico que últimamente ha traído mucha controversia en nuestro país, la llegada de la sequía ha tenido varias preocupaciones para todos los pobladores, especialmente en la zona del norte, donde se han presentado ciertas condiciones climáticas extremas. Para ustedes, empezando con mi compañero, con José Manuel, perdón, ¿qué se puede hacer para enfrentar los problemas del agua? Ok, José Hugo, buenas noches. Pues para tratar los problemas del agua, podríamos atacar esos problemas desde varios ámbitos, pero yo creo que el primer ámbito donde se debería atacar son los estudios. ¿Por qué? Porque a través de que tú entiendes el problema, cómo se está generando y cómo va afectando a toda la población, es como tú vas a poder atacar pues las diferentes problemáticas que surgen del problema principal, ¿no? La sequía de agua y de las lluvias en el país. Ahora, hay desarrollos de diferentes proyectos por parte de universidades públicas aquí en la UNAM o en diferentes institutos como el Instituto Mexicano Tecnológico del Agua. Sin embargo, estos proyectos son pocos a comparación de la escala de la problemática. Entonces, yo sugeriría que estos proyectos se lleven a cabo con mayor proporción y que se ponga una destinación pública mayor a lo que es la problemática del agua, ya que es algo que afecta a todo el país y sobre todo a las zonas urbanas. Entonces, la implementación de estos proyectos varía, puede ser que desde proyectos de gestión de aguas subterráneas, proyectos de gestión de cuencas hidrológicas, hasta proyectos de desalinización de agua marina para poder así llevarla como agua potable al país. Entonces, por ahí va la... Muchas gracias, José Manuel. Desde tu punto de vista, Fernando, ¿cuáles crees que serían las acciones para enfrentar estos problemas que afectan a México en el tema del agua? Buenas noches. Bueno, coincido con mi compañero José Manuel en la falta de estudios que tiene México. Bueno, estaba revisando hace
hace rato las estadísticas del agua en México, un documento que ustedes pueden consultar, que hace la Conagua cada cierto tiempo. La última edición fue 2018. Ellos dicen que el 61% del agua que se consume en México es pues agua superficial, lo que son ríos, lagos y pues lagunas, mientras que el 79% es agua subterránea. Pero por ejemplo, la gran mayoría del territorio de este país es territorio árido semiárido, y esto nos pone en una encrucijada, ya que pues dependemos mucho del agua subterránea, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del norte del país. Lo que hace falta mucho aquí es que que con agua se ponga las pilas en estudios de hidrogeología, ya que por ejemplo sabemos que, con agua no trabaja sus acuíferos como unidades geológicas, sino más bien como unidades administrativas, y a veces esto puede comprometer la disposición, la planificación del suministro de agua a las ciudades y a las actividades rurales. Eso de un lado. Otro, el problema que enfrentamos ahorita en la sequía es simplemente se resuelve haciendo que llueva, y una de las formas relativamente sencillas es la reforestación. Es una acción que se puede tomar a nivel nacional, pero siempre y cuando la reforestación esté bien planeada. Uh-huh. Paulo, desde tu experiencia ya varios años en el sector, ¿cuáles crees que sean como los principales objetivos para atacar esos problemas que avecinan a México respecto al agua? Digo, y ahora con este tema, que ahora sí trabajar con lo que tenemos, desde tu punto de vista, ¿qué crees que podamos hacer? Gracias, buenas noches a todos. Pues ya lo mencionaron José Manuel y Fernando. La cuestión es más de estudios. Parte del agua, del consumo que se hace a nivel nacional, pues parte del sector agrícola. Es el mayor consumidor de agua por sectores, y el siguiente pues viene siendo el consumo urbano. Entonces, pues al ser los primeros, digamos, los principales consumidores de agua, digamos, tanto en la parte rural por la cuestión agrícola y la parte urbana en ciudades, pues una parte es la administración también del agua, y eso pues cómo se puede lograr también pues con los estudios. Eso pues se necesita hacer una caracterización más a detalle de las cuencas hidrológicas y también de los cuerpos subterráneos, como los conocemos como acuíferos. Ese por una parte. La otra que también es importante es la infraestructura. Desgraciadamente en muchas ciudades, si no es que casi en todo el territorio del país, en temporadas de lluvia, las inundaciones son un gran problema que a veces uno no puede pues visualizar, ¿no? De la dimensión. Ahorita pues por ejemplo en Chalco, que creo fue uno de los lugares ahorita donde se inundó, pues también eso te indica que no hay una suficiente infraestructura como para inclusive evacuar esa agua, e inclusive en el caso específico de la Ciudad de México, pues como parte del valle, se ha hecho tan impermeable en la cuestión ¿cómo se llama?, de precipitación, que impide realmente que esta agua se filtre hacia los acuíferos, la parte somera, ¿no? Entonces, eso no, digamos, por la parte de, como lo menciona, de la infraestructura, no ha habido la suficiente, pues, como campaña o proyectos o estudios que se realicen para, esta precipitación vamos a reinyectarla a los acuíferos que se están siendo, pues, ¿cómo se llama?, extraídos, o en este caso sobreexplotados, ¿no? Entonces, pues, una parte creo que también podría añadir es la falta de infraestructura también. Muchas gracias, Pablo. Ya que contamos aquí también con Carlos Villaseñor, me gustaría como atacar un poco el tema desde más de la práctica social.
Desde tu perspectiva, Carlos, ¿qué consecuencias sociales crees que traerá esta emergencia respecto a los problemas de la sequía y del agua en México? Las consecuencias que puede tener esta sequía van a depender mucho de la respuesta gubernamental, desgraciadamente. Porque ya tuvimos un ejemplo, o sea, a nadie que haya seguido un poco cómo ha operado las sequías últimamente en el mundo, le puede sorprender que nos esté pasando esto. Se nos ha avisado 20,000 veces y tuvimos ya un ejemplo con la Ciudad del Cabo que le pasó la bala zumbando al día cero, o sea, de que estuvo a 2 de ser la primera ciudad en quedarse completamente sin agua. Y no fue hace 10 años, fue hace 2, fue en 2018 creo, 2019. Y la única razón, o sea, el día cero en la Ciudad del Cabo no se ha ido, o sea, nada más lo aplazaron y eso fue por una respuesta súper rápida del gobierno que limitó el consumo de agua y estableció multas muy fuertes para quien excediera su consumo. O sea, de verdad hubo una reacción súper fuerte para cambiar todos los patrones de consumo en un tiempo muy corto. Y eso fue lo que les ayudó al día cero. Ahora, en México, si no se toman ese tipo de medidas, cuando ya vemos que se nos viene el mundo encima, va a ser todavía más, una consecuencia mucho más fuerte, porque aquí no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando del 84% del territorio nacional. Y las consecuencias son muy fuertes, o sea, porque por un lado, o sea, vas a tener que, o sea, los precios del agua van a subir, o sea, el agua se va a volver una comodidad muy valiosa, y eso va a afectar no solo quién tiene acceso al agua, sino quién tiene acceso a un montón de otros productos. Porque aquí ocupa agua las verduras, ocupa agua la fruta, ocupa agua la carne, ocupa agua la ropa que usas, ocupa agua lo del plástico, o sea, todo ocupa agua y todo va a subir, o sea, es como cuando sube el petróleo que suben todos el precio del petróleo que suben todos los precios, así con el agua. Si sube el precio del agua se van a disparar todos los precios. Y también si no puedes producir productos que ocupan mucha agua, vas a tener que reducir trabajadores, va a haber desempleo, o sea, el agua está en todos lados y pretender que solo va a tener efectos ambientales o efectos en el agua que tomamos, que usamos para bañarnos, es tener una visión muy corta del tipo de impacto que podría tener en México si no actuamos pronto. Pues al parecer creo que el gobierno en turno, los próximos gobiernos van a tener un trabajo muy importante que hacer respecto a sus políticas públicas. Y ahora, como retomando este comentario que comentaba Carlos respecto a la parte ambiental, Pablo, desde tu punto de vista, ¿crees que esto la sequía se deba a un efecto del cambio climático como tal? Ok. Híjole, es una pregunta pues bastante compleja, porque pues de cierta manera valores directos que sea realmente cuantificables en ciertos, digamos, en ciertas partes del país o a nivel mundial, es difícil. Creo que el primer indicio pues sería el incremento de temperaturas. Hemos visto que en el norte han llegado a temperaturas de hasta 40 grados, cosa que pues, digo, no sé, sería cuestión de ver un poco el historial de temperaturas en los últimos 15, 20 años, pero por lo que había, bueno, más bien recuerdo de algunas noticias es de que esas temperaturas ya sobrepasaban a los que pues se estimaba, ¿no? O al menos o que estaba acostumbrado. Ese vendría siendo pues un efecto del aumento de temperatura. Otro que podría influir mucho en cuestión del cambio climático pues es la pérdida de glaciares, inclusive pues por la parte del Polo Norte, Groenlandia, también está por ejemplo con la Antártida. El incremento de temperatura ha pues desprendido grandes bloques de hielo, inclusive pues del tamaño hasta de un estado. Pues eso sí se ha podido ver que el nivel del mar ha aumentado demasiado. ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de eventos en cuestión del agua? En las zonas costeras o por ejemplo localidades que se encuentran cerca del mar, aumenta más el nivel, pero también aumenta la carga del agua. Digamos,
al haber, digamos, una extracción o sobreexplotación de los acuíferos cercanos a esas localidades, se da lo que se llama una intrusión salina. Entonces, por diferencia de densidades, si tú extraes más agua de la que, por así decirlo, el acuífero recarga y no le permites, digamos, que haga una compensación entre el agua salada y el agua dulce que tenemos, al rato esas consecuencias pues va a ser de que ese pozo ya no va a tener, digamos, más bien no va a extraer agua dulce, sino va a extraer agua salada. Entonces vas a tener que agregarle pues alguna planta de tratamiento. Y no me acuerdo en qué parte de Tamaulipas, recientemente, apenas esta semana o la semana pasada, ya tenían problemas de que no las llaves, o bueno, donde sacaban el agua, estaba saliendo agua salada. Entonces eso también vendría siendo un problema también de los efectos, ¿no?, del cambio climático. Pues creo que sí es muy preocupante este tema del cambio ambiental. Parecería que decimos, no pasa nada, pero sí está pasando mucho. José Manuel, yo tengo una pregunta para ti. Imaginemos un escenario donde México quedamos estáticos, seguimos consumiendo agua como debemos, no nos preocupamos si hay sequía. Desde tu experiencia, ¿cuántos años crees que le quedan a México aproximadamente? Sé que es una pregunta compleja, pero ¿cuántos años crees que le quedan a México para estar consumiendo agua al ritmo que vamos? ¿Cuántos años nos quedarían, por así decirlo, de reservas? ¿O para cuántos años nos daría? Ok, mira, en primero hay que poner un poquito en contexto de lo que está sucediendo. Esto dado que las sequías es un fenómeno meteorológico en el cual se quita la precipitación del agua por un cierto tiempo, y estos fenómenos son cíclicos. Entonces, esos fenómenos cíclicos han afectado a México desde hace bastante tiempo. A partir de eso, ¿qué es lo que sucede? Las sequías, debido al cambio climático y al factor de urbanización y el factor humano que están interviniendo, estas sequías cada vez tienen periodos más prolongados y que cada vez son más graves. Ahora, la infraestructura que se ha implementado en México y todo, digámoslo así, el capital que se ha invertido no ha sido suficiente. ¿Qué pasa con esto? El problema sigue y sigue en aumento. El país no está respondiendo a la calidad y a la cantidad del problema. Por lo tanto, el agua puede que tal vez ahorita tengamos un periodo de 3 años de sequía, ¿no? Y tal vez se pueda extender un poco más por las afectaciones climáticas. Digamos, el país puede que en unos años después haya lluvias que solucionen un poco el problema, pero digamos, esto va a ser temporal. Entonces, puede que ahorita el problema esté arraigado y después se solucione un poco. Sin embargo, el factor humano sigue, como digamos, presente, ¿no? Esa sobreexplotación de los acuíferos y de los ríos y de los lagos sigue presente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Que el país se ponga a pensar un poco sobre estos problemas, y debido a todo lo que te he comentado, yo creo que prácticamente unos 10 años, pongo yo, que si nosotros seguimos con el consumo actual, con la problemática de la sequía, y si no se solucionan estos problemas, no se atacan por ninguno de los lados, vamos a tener problemas graves de aquí a 10 años, problemas constantes de aquí a 5 años, pero problemas graves, digámoslo así, que lleguemos a un día cero, eso ya está muy pronto. Eso ya, la cantidad de agua que tenemos para diferentes zonas urbanas en el país, las ciudades importantes, está muy cerca. Aproximadamente 5 o 6 años estamos a resolver problemas y vemos si va a poder atacarse. Si no, dentro de 10 años va a haber una problemática nacional horrible. Pues entonces sí, entonces no es más alarmante aún. Oye, Fernando, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, tú, ¿cuáles son, crees que las acciones que se puedan llevar a corto plazo? Por
ejemplo, acciones para empezar a mitigar esto? Digo, a lo mejor tenemos, como lo decía José Manuel, tenemos varios problemas. Por ejemplo, tenemos el problema de la sequía y tenemos el problema del consumo. Digo, sé que por algo podemos preocuparnos, ¿no? Por ambas cosas, pero ¿cuál crees que sea las acciones que podemos hacer a corto plazo para mitigar estos problemas de la deficiencia y los problemas hídricos que tiene nuestro país? Bueno, pues a corto plazo, primero me gustaría tomar un poco los problemas, porque problemas de agua hay desde siempre. O sea, justamente platicaba con un taxista el otro día de que, o sea, él lleva 30 años bañándose 5 minutos porque desde hace 30 años hay comerciales de hay que empezar a ocupar menos agua porque el agua en la ciudad se está acabando. Es un problema que tiene mucho tiempo, que sí, se han buscado paliativos para solucionarlo, como la infraestructura del sistema Cutzamara nos ha ayudado mucho aquí en la Ciudad de México. A corto plazo, pues depende mucho del punto de vista que lo veamos nosotros, ¿no? Como individuos o como parte de esta sociedad. Como individuos, lo más fácil es empezar a pensar, empezar a tomar conciencia de la cantidad de agua que usamos, porque si bien es muy famoso todo esto de la huella de carbono, que muchos de nosotros la conocemos, muy pocas personas conocen lo que es la huella hídrica, que es justamente todo este consumo de agua que viene en todos los productos, como mencionaba Carlos, que todos los productos ocupan agua en alguna de sus fases de producción. Lo que debemos empezar a considerar es reducir un poquito nuestro consumo, no nada más de agua, sino de los productos que necesitan agua, como lo que es la carne y este tipo de alimentos que ocupan mucha cantidad de agua. Empezar a consumir menos ropa, menos lo que se llama fast fashion, por ejemplo, donde se hacen prendas de vestir que ocupan cantidades de agua, pero que desgraciadamente se hacen con una calidad muy, pues, baja, lo que provoca que se rompan, se desgasten más rápido de lo que harían otro tipo de prendas. Eso desde un punto de vista individual, pero yo creo que el gran problema aquí no es, o sea, nuestras acciones como individuos tienen poco impacto si nos ponemos a considerar las grandes empresas como consumidores de agua. Porque estaba justamente, seguramente ya la vieron, hay una gráfica que está circulando ahorita en Facebook de quiénes son las empresas que consumen más agua en el país. Y justamente las refresqueras son las que consumen más agua. Yo creo que la acción que deberíamos tomar como sociedad es poner presión a nuestros gobiernos para que se empiece a regular un poco más a las grandes industrias. Eso es lo que deberíamos hacer a corto plazo. Porque ya no estamos, como menciona José Manuel, ya no estamos esperando el día cero ya está casi frente a nosotros. Ya deberíamos empezar a tomar acciones en este momento para, pues, acciones más que tengan mayor impacto. Creo que mencionaste una palabra muy importante que es como las acciones del gobierno, ¿no? ¿Qué está haciendo como nuestra administración en curso o cuáles son no sé si tengan un plan contingente respecto a estas políticas del agua? Carlos, ¿qué crees que deberían ser como las políticas públicas adecuadas para empezar a cuidar el agua? ¿Crees que ya están? ¿Crees que el sistema que está normativo actual funciona? ¿Que podremos decir, ahí está bien, que le falta, que le sobra? ¿O qué le falta si tiene que ver con las comunidades, si tiene que ver con la cultura de la población? ¿O como comentaban Fernando y José Manuel, tiene que ver con un problema desde las instituciones como las compañías, las empresas? ¿Qué dices tú? Pues lo primero que te enseñan cuando entras a clase de política pública es no hay ninguna política pública que pueda funcionar si no es multidisciplinaria. O sea, si tú te enfocas solamente en lo ambiental o solamente en lo económico o solamente en lo educativo, tu política va a fallar, porque no existe nada de esto, existe en un vacío. Entonces, ahorita, como ya habían mencionado, o sea, una primera acción es regular a las grandes empresas, porque muchas cosas recaen en el individuo. O sea, hay 20,000 recomendaciones de qué puedes hacer para alterar tu consumo, pero si tú no le das incentivos al individuo para que acate esas recomendaciones, pues se le estás poniendo muy difícil. O sea, entonces, primer paso, regulas a las grandes compañías. Segundo paso, precisamente como las refresqueras son unas de las grandes
consumidoras de agua en el país. Entonces hay un componente, por ejemplo, de nutrición muy importante en la respuesta que va a haber, o sea, para cambiar los hábitos de consumo y también obligar a Coca-Cola o a lo que sea de consumir menos agua. O sea, porque México es el país que más consume Coca-Cola en el mundo. O sea, se las mata hasta Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque no hay opciones para comida saludable. O sea, si tú empiezas por ejemplo, hay este concepto que apareció primero en Reino Unido por primera vez, que se llama food deserts, desiertos alimenticios, que es secciones de un país, de una ciudad, donde no hay, estás lejos de cualquier supermercado o mercado y no tienes los medios de transporte para desplazarte a esos lugares que están lejos de ti. Entonces, ¿qué haces? Pues consumes en el McDonald's, consumes en el Burger King, consumes la Coca-Cola, consumes todo eso porque no tienes la opción de ir al mercado, al supermercado, para consumir otras cosas, para consumir productos más sanos, digamos. Entonces, si tú no tienes esa opción, pues te dicen, no le consumas a la Coca-Cola porque la Coca-Cola es la que más gasta agua, pero es que no tengo a dónde ir. O sea, ¿quieres que haga 2 horas al súper, o que agarre 3 camiones, o sea, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces, ponerle la culpa o el peso al individuo, pues es muy difícil si el sistema no te da los incentivos para cumplir con todas esas recomendaciones. Entonces, regulación, cambio alimenticio, educación sobre todo lo que está pasando, porque ahorita ni pío, o sea, divulgación, eso falta también, o sea, porque también un componente esencial, creo, va a ser la participación ciudadana, de decir, oye, me estoy quedando sin agua, haz algo. Y ahorita ni pío, o sea, creo que es porque antes de esta conversación estuve buscando a ver quién había mencionado esto de la sequía. Nadie, o sea, creo que solo escuché una candidata en Durango, y porque Durango es de los más afectados. O sea, de que ahí sí, o sea, se vuelve un issue de ahorita de las elecciones, ¿no? O sea, pero sí, o sea, esta conciencia ciudadana va a tener que ser fundamental, o sea, porque nos pasa mucho, o sea, que no nos mueve hasta que ya tenemos el problema encima, o sea, cuando ya son como lo de los 43, o cuando nos da el gasolinazo, o sea, cuando ya tenemos el problema encima es cuando reaccionamos. Entonces ahorita tenemos que hacer shock, o sea, ahora sí, un valor de shock a la gente, o sea, shockear a la gente antes de que llegue el problema. Porque me acuerdo que, no sé si alguna vez vieron el programa de The Newsroom, que era un programa que simulaba lo que era como un noticiero, y hablan con un científico experto en el clima y le preguntan como de qué podemos hacer para transformar esta crisis, ¿no? Y dice, hay un montón de cosas que podemos hacer si las hubiéramos empezado hace 30 años. Entonces sí, o sea, creo que ese sentido de emergencia tiene que estar al frente y al centro, o sea, crear ese sentido de emergencia, de urgencia. Pues creo que sí va a ser un reto para las nuevas administraciones, y lamentablemente no creo que todos los políticos las apliquen. Vamos a empezar a tomar algunas preguntas del público que nos sigue vía Twitch, y si alguno tiene como la intención de contestarlas, por favor, la solicitan para que podamos ir contestándolas. La primera es de Violeta. Pregunta: sabemos si el gobierno actual está tomando decisiones de política pública para solucionar el problema del agua. No, creo que ahí todos dicen que no hay ninguna acción, ¿verdad? Yo creo que ya lo había comentado mencionado Carlos. Sí, que no hay ni para allá ni para acá. No, te digo, yo busqué antes de esta conferencia y Alberto radial, o sea, de que no hay nada, o sea, nada. Alberto Hernández pregunta: ¿cuánta responsabilidad tiene la población y cuánta responsabilidad tienen las industrias en esta sequía? Creo que, no sé, creo que Fernando tiene el micro apagado. Adelante. Pero tienes tu micro apagado. Ya lo pone. Bueno, pues la verdad es que, como siempre se nos dice, las acciones individuales sí están bien, o sea, no nada más en esos temas del agua, sino en los temas de calentamiento global, de emisiones de carbono y demás. Las acciones individuales están bien, pero como individuos lo que podemos hacer es muy poco con respecto a lo que hacen las empresas. Porque la verdad, si te empiezas a fijar en quiénes son los que consumen más agua en este país, por ejemplo, la industria agrícola, el cambio tendría que ser pegarle directo a las industrias agrícolas de, ¿sabes qué? Si no tienes agua, intenta meter un poquito más de tecnología en el riego, un poquito más de tecnología
en capacitar a tus trabajadores también. Porque, por ejemplo, a mí se me hace increíble que tengamos a una jefa de gobierno de la Ciudad de México que se supone que es científica. El otro día me encontraba cerca de Coyoacán, no me acuerdo ahorita el nombre de la avenida, por Miguel Ángel de Quevedo, y estaban regando las plantas que están por ahí de día, cuando se sabe de hace mucho tiempo que se deberían de regar de noche justamente para evitar la evaporación del agua. O sea, a mí lo que me parece también es que sí, desde lo que podemos hacer como individuos le preocupa muy poco a la comparación de las empresas. Ese es el mensaje importante que quiero dejar aquí. Oye, entonces ya no sabemos quién tiene más la culpa, si las empresas o nosotros por seguir consumiendo, ¿no? Digo que al final nosotros somos consumidores natos de agua, y ya lo mencionaba, creo Carlos también, que pues estamos utilizando agua para todo utilizamos agua. Entonces yo creo que desde que nos levantamos a que nos acostamos, el agua es como uno de los recursos vitales muy importantes. Digo, a lo mejor porque podríamos decirlo, no, aún no es un superávit, pero el día que llegue a serlo, pues sí los mercados van a dar miedo. Yo tengo una pregunta personal. Por ejemplo, si yo como individuo, como persona que ve diariamente usando el agua, ¿cuáles son, por ejemplo, las acciones que yo sé que a lo mejor no se compara con las grandes compañías, pero qué acciones podría realizar yo conmigo como persona para que no necesitaría con tanta urgencia y entre todos poder mitigar este impacto del agua? No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo al respecto. Bueno, si quieren yo... Si quieren primero José Manuel, Paolo y después José Manuel. Sí, adelante, Pablo. Sí, algo rápido como para no explayarnos tanto en el tema. Pues la primera sería tratar de ahorrar el agua lo mejor que se pueda en el hogar, ¿no? O sea, uno dice, pues es que o sea, un baño rápido de 5 minutos, o sea, eso ayuda, aunque uno no lo crea, dice, ay, es muy insignificante, eso realmente ayuda muchísimo. En promedio aquí en la ciudad, por persona, anda consumiendo 300 litros de agua al día. El 80% del consumo de que se hace en el día, todo es para cuestión de higiene, llámese pues también aseo, de inodoro, etcétera, etcétera, inclusive hasta para la parte de lavar ropa, y el otro 20% pues es un consumo, pues como ahorita pues nosotros el tomar agua, el comer verduras, el comer carne u otros alimentos, ¿no? Entonces ese 80% ya no regresa a reciclarse, por así decirlo, el agua. Es agua que ya prácticamente se da por casi perdida. Entonces, el tratar de bajar esos consumos de agua en algunas actividades pues, diarias, por así decirlo, es vital, es importante. Y algo que, pues, por ejemplo, como algo que comentaba Fernando con las plantas, a mí me ha tocado ver en algunas partes donde pues prácticamente barren la calle con agua o con unas mangueras. Eso también, o sea, es un mal hábito que a veces se tiene, o lavar la banqueta con cubetas de agua también. Eso no es algo que tenemos que evitar, que empezar a practicar a cambiar ese hábito, ¿no? No, pues gracias, Paul. Ahora sí, José Manuel, por favor. Adelante. Considero que una de las primeras acciones que deberíamos hacer todos como introspección personal es hacer un poco, manejar un poco este concepto, ¿no? Y difundirlo, lo que es la huella hídrica o el agua virtual. ¿A qué se refieren estos dos conceptos? En primera, bueno, el agua virtual es toda el agua que se necesita para la elaboración de un producto, ¿no? Que va desde que riegan las plantas hasta que sigue siendo procesado y llega al final, ¿no? Ahora, la huella hídrica, que es prácticamente todo el agua, o sea, el consumo de agua que tú estás dejando como individuo a partir de todos los productos que consumes y todo lo que tú estás, pues, realizando en tus actividades, ¿no? Ok, ya tenido un poquito ya de conciencia de cómo manejas tú personalmente el agua, a partir de eso nosotros podemos empezar a hacer pequeñas acciones para reducir nuestro consumo de agua, ¿no?
primero es estar conscientes, luego ya vamos a reducir. Que dentro de estas acciones yo he visto, igual como programas sociales y dentro de programas igual de gobierno a veces o empresas independientes, que una área de oportunidad muy grande es la captación y reutilización del agua de lluvia. Esto ya puede ser desde que tú la captes en tu propia casa, la captes, obviamente no es agua con calidad para ser potable, pero sí la podemos usar para diferentes propósitos, ¿no? Y también hace poco han surgido algunos proyectos de captación de agua de lluvia, como comento, donde esas empresas o esos proyectos lo que hacen es literalmente llenar tinacos, poner filtros para que esta agua de lluvia pues ya sufra un proceso de desmineralización y descontaminación, y a partir de ello irla usando. Ya sé que esto pues no es una acción como tal propia que se pueda realizar, pero sí es un área de oportunidad que nosotros pudiéramos estar, ¿cómo decirlo?, aprovechando, ¿no? Y a partir de esto, pues yo me gustaría comentar, o sea, qué otras cosas puede hacer el gobierno, ¿no?, para solucionar estos problemas. Y es que, como comentaba Carlos, como comentaba Fernando, pues, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ha creado zonas urbanas muy grandes, donde se concentra tanta población y se ha vuelto impermeable, que ¿qué pasa? Toda esa agua de lluvia no se infiltra al subsuelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va y se recombina con todas las aguas que usamos nosotros, agua gris, agua negra. Entonces queda inservible, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que nosotros como individuos o como el gobierno pudiera implementar es esto: utilizar esa agua de lluvia para otros propósitos y que no se vaya directamente a la coladera, o sea, que no se combine con el agua gris, con el agua negra, sino que nosotros la reutilicemos para otros propósitos, y ojalá existan unos nuevos proyectos a futuro en el cual esa agua de lluvia pues la ocupemos ya como en diferentes propósitos, ¿no? Ya sea para regar parques, regar zonas que sean que estén probablemente en riesgo de incendiarse, o nosotros como personas para usarla en nuestra vida cotidiana. Poco a poco van así surgiendo esos proyectos y ya van dándole un uso más social, ¿no? Más implementado a la sociedad, y pues por ahí debería de manejarse una de las respuestas más rápidas en la sociedad. Gracias, José Manuel. Creo que hay mucho potencial y muchas cosas por hacer. Lo importante es saber cómo aplicar las políticas públicas adecuadas, ¿no?, para poder lograr esto. Otra de las preguntas que nos comparte el público, creo que estaba para Carlos: ¿cómo podríamos presionar a los tomadores de decisiones para que se tomen las acciones necesarias para ahorrar y mejorar el uso del agua? Y les claro, tocar a la puerta. Lo malo con el sistema político mexicano es que hay un número muy reducido de vías como institucionales para demandar cambio que no sean las elecciones. Entonces, por ejemplo, ahorita con las elecciones tan cerca debería ser un tema que está al frente y al centro. O sea, debería ser algo que, o sea, una cosa que nosotros, por ejemplo, OEM como organización social es empezar a mover a la gente. O sea, lo compartes el tema en redes, los llamas a hacer movimientos. O sea, yo sé que en teoría OEM debería ser políticamente neutral, pero en este caso, o sea, no hay nada neutral en quedarse sin agua, ¿sabes? O sea, es como de... Ahora sí que la mejor manera es ponerse así de plantón en Palacio Nacional a demandar que se tomen acciones. O sea, que eso es complicado porque es un tema de coordinación de masas, que eso siempre es complicado, porque tiene que haber suficiente gente que le interese el tema y suficiente gente que esté, o sea, que le interese y que tenga la capacidad de movilizarse y la capacidad de dejar de trabajar, que por ejemplo ahorita en la pandemia es medio complicado. Pero entonces nosotros, por ejemplo, que la mayoría de nosotros que somos, asumo, clase media, que tenemos más o menos estabilidad o que lo que sea, que tenemos ese tiempo en nuestras manos que a lo mejor otros no tienen, va a estar sobre todo en nosotros hacer ese empuje, y va a ser simplemente de visibilización pública, o sea, de presionar, porque ahorita no está en la agenda de nadie, no, a nadie le importa, no está, y entonces si no le importa al ciudadano, pues obviamente no le va a importar al político, o sea, porque sí es difícil, porque un caso, por ejemplo, que se parece a México, que no es tan drástico como Ciudad del Cabo, es California. California ha tenido un montón de sequías
y ha costado un montón de trabajo que se tome la ciudadanía en serio este tipo de cosas, y ya les ha pasado de todo: incendios forestales que parecen salido de una película del apocalipsis, sequías durísimas, y los famosos siguen usando sus piscinas y regando sus jardines ahí en California. Entonces es crear solidaridad, o sea, y eso nosotros lo creamos nosotros, como te digo, o sea, las personas que tienen el tiempo, que tienen los recursos, tienen que movilizarse, y también generar shock, o sea, dar evidencias, o sea, porque luego nosotros, ustedes, o sea, por ejemplo, todos ustedes que saben toda la parte técnica del asunto, tú le explicas todo esto de los mantos acuíferos, a todo eso, a una persona normal, la dormiste en 5 minutos. Y normalmente lo que la gente responde normalmente son imágenes, son ejemplos, o sea, es tenerlo en su vecino, es tenerlo, sentir la proximidad respirándole en el cuello, ¿sabes? O sea, alguna vez hablando con Hugo de movimientos sociales, para alguna vez que tuvimos como que armar como un temario al respecto, es generar shock, o sea, la mayoría de los movimientos sociales es generar indignación en la gente. Entonces, por ejemplo, en el caso del movimiento civil de Estados Unidos, un detonador fue el asesinato de Emmett Till. Y eso fue porque su mamá, o sea, querían que el funeral fuera en casquete cerrado, ¿no? Porque lo habían dejado tan deforme, tan golpeado, o sea, que parecía una pulpa ya el pobre niño. Y no querían, obviamente, o sea, lo normal es decir como no, casquete cerrado, por respeto a cómo lo dejaron, ¿no? Y la mamá dijo, no, casquete abierto. Quiero que todo mundo vea lo que le hicieron a mi hijo. Y vinieron gente negra de todo el país, o sea, de todas partes de Estados Unidos, a ver a Emmett Till, porque querían ver, o sea, que querían ver el resultado de ese linchamiento, de cómo dejaron a ese niño, y eso fue uno de los detonadores del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces necesitamos ese detonante, o sea, los movimientos civiles necesitan de un detonante, y luego de una organización que mantenga ese momento que se ganó por el detonante. Porque luego también pasa que tienes el detonante, pero no tienes la organización después, y se muere el movimiento, porque no tuviste esa continuidad, porque el detonante no dura para siempre. Entonces eso, conseguir un detonante, conseguir algo que indigne y que mueva a la gente, y luego una vez que se consiga esa indignación, organizarla, que se mantenga incluso después de que ya pasó todo ese momento de indignación, que ya pasó todo ese movimiento de que quiero hacer algo, que se mantenga, que se vuelva parte de la cultura del país. Wow. Creo que sí hay mucho que hacer en la parte social. Creo que al final nosotros como pueblo somos los que vamos a tener que armar una revuelta para que nos escuchen y nos vean que el tema del agua es crítico. Pasando a otra pregunta, Eddie, me preguntan, ¿existen sistemas eficientes de purificación de agua en México, o bien la tecnología para que haga más eficientes los procesos en la purificación? Y después pregunta con base para reciclar. No, creo que iba a comentar Fernando, pero tiene el micrófono, creo. Adelante, Fernando, por favor. Bueno, pues justamente me estaba sobre reciclar, la verdad no lo sé muy bien, pero estaba viendo, por ejemplo, las plantas de desalinización de agua, de mar, que ya hay implementadas. Yo pensaba que todavía no, pero al parecer sí ya hay algunas muy grandes, por ejemplo está en Israel, pero también hay algunos países, en Chile me parece que también hay una. Y a lo que yo puedo entender de lo que pude ver justamente sobre las plantas, el agua sale tan pura que es necesario retratarla para que sea apta para el consumo humano, porque sale básicamente agua pura, sin sales, y como ustedes saben, el agua para ser potable necesita tener algunos aditamentos, bueno, algunas sales minerales para poder, pues para no ser tóxica para el ser humano. Y sí, esto me indica que si hay una serie de pasos que se pueden hacer, la tecnología existe, solamente hace falta que justamente organizar algún movimiento o algo tiene que pasar aquí en este país para que se empiece a pensar en hacer una planta desalinizadora de agua. José Manuel, creo que Pablo quería. No, José Manuel. Pablo quería hablar. Adelante, José Manuel, por favor. Bueno, sí, actualmente sí existen plantas de tratamiento de agua, y hay proyectos diferentes de tratamiento tanto para desalinizar como para quitar los contaminantes.
el problema de esto es que muchas veces viene ya con tantos problemas el agua que es difícil, o sea, digamos que las plantas actuales ya es difícil tratar las aguas que llegan a esos lugares. ¿Por qué? Porque pues cada vez se van implementando diferentes tecnologías en algunas otras cosas. Por ejemplo, los detergentes, ¿no? Ahora escuchamos en la televisión y escuchamos que hay un detergente el cual tiene micropartículas que ayudan a penetrar más en la ropa y limpian y dejan no sé qué. Pero ¿qué pasa con esos detergentes? Que muchas son biodegradables, que se quedan inmersos en el agua. Entonces, a la hora de tratar el agua, ya hay nuevos retos, ¿no? Ya en la cantidad de plástico presente en el agua cada vez se va haciendo más ácida. Que ese es otro tema igual, pero hay tecnología implementada actualmente en México, plantas de tratamiento de agua, plantas de potabilización, sí hay, sin embargo no está del todo actualizado y no hay abasto para toda la cantidad de agua que se podría intentar restablecer o intentar darle un tratamiento para que se utilizara. ¿Podríamos hacer proyectos de implementación? Sí, hay un interés de parte de las autoridades, es lo que tenemos que hacer presión social, como comentaba Carlos, ¿no? Bueno, ya aprovechando este tema que tocas, José Manuel, hay un caso de éxito internacional que podemos decir, no sé, tal país europeo, tal vez los gringos, no sé, algo así, que podría replicar algo que podemos replicar en nuestro país. No sé si alguno de ustedes pueda comentar. ¿O no hay? Sí, no. Sí, adelante, Pablo. En Chile ya hicieron una regulación para el tratamiento de aguas, porque pues también no es un país que esté exento del problema de sequía. Ellos ya hicieron una regulación donde parte de las aguas, que por así decirlo, que vienen siendo ahora sí que de las partes más altas, van aparte de la infiltración, ellos tienen un sistema de reinyección de agua a los acuíferos, más aparte un tratamiento especial en las aguas. Como lo mencionaba José Manuel, eso tratan de adaptarlo al pH, a los minerales que inclusive puede tener el agua, la dureza que también sí es importante, o sea, muchas propiedades, y adecuarlas a una reinyección de acuíferos. Esto pues, puede ser zanjas, patios de filtración, pozos de reinyección. Ese, digamos, es un plus que les ha ayudado, no nada más por la cuestión de la precipitación, sino además le ponen, digamos, esta agua adaptada obviamente a las condiciones de los acuíferos, a tener una recarga, y obviamente pues esa agua no alteras, digamos, no dañas tanto los acuíferos, y tienes todavía, digamos, agua almacenada para poder, digamos, otra vez a un reuso. Pero sí existe, digamos, ese tipo de, pues, digamos, de tecnología o de proyectos que pueden ayudar, pero pues igual, como creo que lo hemos mencionado todo el stream, es cuestión de que se tomen esas medidas en cuestión de política pública. Genial. Bueno, aquí hay otra pregunta que para cerrar las preguntas del público dice: ¿consideran que el agua empleada en las represas de las hidroeléctricas es un uso adecuado de este recurso, o puede conllevar a más problemas que a soluciones? Creo que este es modesto. No sé si alguien quiere contestar. Ok. Adelante, José Manuel. Ok, yo creo que Pablo igual tiene un poquito más de experiencia, me gustaría también saber su opinión, pero ¿qué es lo que desde mi perspectiva, qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando nosotros usamos agua en una hidroeléctrica, prácticamente generamos una cantidad de energía bastante importante para diferentes zonas del país. Que el uso esté restringido en una presa para que cierto caudal pase a través de las turbinas y se pueda generar la energía hidroeléctrica es importante. No es algo que digamos es inútil, o es algo que es insuficiente o que esté causando algún problema.
Sin embargo, esto a la hora de combinarse con el problema de las sequías, pues ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que asegurar un cierto caudal a ciertas hidroeléctricas, ¿no? Sobre todo, pues como comentábamos, en el norte del país. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que no podemos liberar todo el caudal que se quisiera para que tuviera un abasto general como están acostumbrados. Y esto es un problema de infraestructura, digamos, planteado desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Pues desde el norte del país era una región seca, una región árida. Entonces, prácticamente empezaron a hacer muchas obras de infraestructura para construir presas hidroeléctricas y que además de que se almacenara el agua, hubiera energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasó? Pues sí, se tenía un control y se tiene cierta cantidad de agua disponible para la población y para la presa hidroeléctrica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que afecta? Que se dio una falsa, ¿cómo decirlo? Una falsa cantidad de agua disponible a la población, porque pues había lugares donde sí estaba lloviendo bien y otros donde no, pero seguían teniendo un constante caudal de agua. Pero ahora cuando se viene el problema de la sequía, pues se combinan esos factores y ahora ya no es posible asegurar ni la cantidad de agua para las personas, pero también qué pasa si nosotros cortamos la energía eléctrica que está abasteciendo una ciudad. Bueno, pues va a generar aún más problemas. Entonces, no es algo que se tenga que quitar, sino más bien tendríamos que ver por dónde atacar para que esta agua que se ocupan las hidroeléctricas también pudiera llegar bien a sus destinatarios, digamos, a sus destinatarios sociales, ¿no? A las ciudades, porque no es como que el agua en la hidroeléctrica quede inservible, ¿no? El agua en la hidroeléctrica sigue funcionando y puede usarse para diferentes cosas. Pero pues sí tendríamos que hacer una programa donde atacáramos esas problemáticas y así poder ir dándole solución y que la gente se dé cuenta del problema y no solamente digamos, es que toda el agua pues está yendo a la hidroeléctrica. No, pues es que te dieron una falsa esperanza de que había un sobreabastecimiento de agua, ¿no? Ahora que hay sequía y el agua no está fluyendo de la misma forma, pues ¿qué pasa? No podemos abastecerse como antes. Entonces ahí es donde viene igual la conciencia de la población, ¿no? O sea, que tenemos que atacar ese problema, pero no es necesario, o sea, echarle la culpa a las hidroeléctricas. Sí, Pablo, ¿tenías otro comentario respecto a esto? Sí, no, de hecho es similar a lo que comentaba José Manuel, o sea, es más cuestión de lo que se le llama un balance de agua. Por así decirlo, tener tanta agua, por así decirlo, en varias presas, por ejemplo, en la cuestión del sureste, en Macinta, Chicoacén, o sea, no puedes almacenar tampoco tanta agua, pero tampoco puedes, digamos, echarlo todo a las turbinas para la generación de energía eléctrica. Entonces, es más bien un balance de acuerdo a la agua que te está llegando, por ejemplo, en este lado del sur, que viene siendo pues ahora sí que más de los países de Belice, Guatemala. Entonces ahí también es como que pues no le puedes decir, no, pues dame más agua o te voy a cerrar la llave, ¿no? O sea, así no funciona, ¿no? Entonces, más bien es cuestión administrativa y en el caso pues de disponer del agua es ver ese tipo de balances, ¿no? Saber cómo distribuir esa agua. Pero sí sería, es complicado. Y aprovechando que hablan de las hidroeléctricas y de la energía, un poco más en medio del mercado, creo que aquí voy a hacer mi comercial personal, que es ustedes saben que las hidroeléctricas utilizan energía, utilizan para generar energía eléctrica y sirve como una base en el mercado eléctrico mayorista. Y con respecto a las nuevas políticas que se quieren implementar, en donde estas sean como las sustitutas de las energías renovables, por así decirlo, no invertimos en renovables como son eólica y solar y lo vamos a dar prioridad, que sea la renovable, las hidroeléctricas las vamos a dar mantenimiento. Sin embargo, creo que en el escenario actual ya no podemos contar con las hidroeléctricas como una base, porque si
dedicamos toda la base que nos da la energía renovable para generar electricidad, esto podría causar un problema. Tenemos un problema de sequía. Entonces, creo que ya no, actualmente el gobierno tiene otro reto, porque ya no va a poder usar las hidroeléctricas como el objetivo que tenía de usarlas para sustituir las renovables. Creo que sí debería pensar, si bien las presas pueden ser una oportunidad, que al utilizarlas estaría poniendo en riesgo el bienestar social del suministro del agua para generar electricidad. O sea, vamos a tener mucha electricidad, ¿no? Pero pues, no vamos a contar con el recurso hidráulico para las actividades del ser humano. Entonces creo que ahí se quedaría como una pregunta abierta para que el gobierno pueda generar nuevas políticas públicas, para que o aceptar las políticas o el marco regulatorio que hay actualmente para que las renovables puedan entrar y no dejar a las hidroeléctricas solas. Bueno, ya para ir cerrando este muy interesante webinar, podremos pasarnos toda la noche hablando del agua, y creo que podremos expandir muchos temas desde el punto de vista político, técnico, etcétera. Y no sé si alguno de ustedes quiere ir cerrando con una pequeña incursión de cada uno. Entonces, empezamos con José Manuel. No sé ¿qué nos concluyes de esta plática? Bueno, muchas gracias, José Hugo. Considero que la conclusión final de esta plática, por mi parte, es que el agua en México es un factor importante social, cultural, y afecta a todo el país, ¿no? Vivimos en una situación en la que el agua no está disponible para todos, en primera, y que tenemos riesgo de que la situación empeore. Tenemos que hacer políticas de seguridad, políticas administrativas y además de difusión y concientización a la población, porque en parte nosotros tenemos que hacer una acción para que la situación mejore, pero tenemos que atacar a las industrias, tenemos que atacar a la administración de los acuíferos, a la administración de las cuencas, a que se hagan más proyectos y esto se amplíe, que no es una problemática que, digamos, nos afecte de aquí a mañana, no, o sea, es una cuestión que está ahorita y que si no hacemos algo, probablemente nos va a llevar, pero feo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que necesitamos aumentar los estudios en agua en México, necesitamos hacer proyectos de infraestructura, proyectos sociales y sobre todo concientizar a las grandes empresas, a la población en general y al gobierno, que el gobierno tiene que estar conformado por gentes competentes, gente que sea especializada en los temas del agua, y que por favor no voten por cualquier persona, digámoslo así, del índice popular, ¿no? Ellos no están capacitados para resolver las problemáticas que se nos vienen encima. Muchas gracias, José Manuel. Creo que es muy interesante tomar ese punto de vista, a pensar bien el voto en tiempos electorales. Fer, ¿cómo quisieras concluir esta sesión, esta participación en este webinar? Pues bueno, si bien me la pasé diciendo todo el webinar que nuestras acciones individuales no afectan tanto, la verdad es que pues lo que podemos ayudar a resolver esta problemática hay que hacerlo. Yo recientemente también empecé a bañarme tratar de bañarme en 5 minutos, a veces me pasa un poquito más, a veces un muchito más, pero bueno. Como todos hemos visto en esta plática, la verdad sí lo que hace falta es una mayor regulación administrativa de los recursos hídricos en México, que tristemente nosotros como individuos solos no podemos cambiar. Pero como muy bien dice Carlos, hay que tratar de hacer presión al gobierno para que esta situación cambie, porque no es un problema de ahorita, del 2020-2021, es un problema que nos viene afectando desde hace muchos años atrás. Y pues sí, hace falta muchos estudios en México en temas de agua y de muchas otras cosas también, pero ahorita la primera es el agua. Y bueno, yo creo que una de las grandes razones por las que no se ha dado justamente esta presión con el gobierno es que aquí en la Ciudad de México, que es donde hay mayor cantidad de habitantes en el país, en zonas urbanas, si bien hay colonias como Iztapalapa donde falta mucho el agua, hay algunas otras donde la gente abre la llave y siempre hay agua. Una gran problemática que tenemos que afrontar nosotros como mexicanos es ser empáticos con la gente que no tiene agua, justamente. Eso es algo que tiene que cambiar, que tiene que
que tenemos que centrar nuestros esfuerzos justamente en la gente que no siente la presión por la falta de agua. Y bueno, nos falta infraestructura, estudios y gente capacitada en el gobierno justamente para tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Fer. Paulo, ¿con qué quisiera cerrar esta plática? Sí, gracias. Pues igual como ya lo había mencionado, se necesita tener planes de infraestructura principalmente, empezar a ver este problema desde todos los sectores, social, cultural, político, inclusive pues hasta académico, porque pues creo que quien también tiene que tomar esa digamos, por así decirlo, respuestas o esas propuestas que se tienen, no sé, por así decirlo, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pues debe de ser la misma gente que está capacitada y que tiene el conocimiento, pues, y eso pues puede ser por parte de las universidades, los centros de investigación, y no nada más quedar pues como que en un círculo político, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema donde todos tenemos que participar para solucionar este tipo de problemas. Y pues creo que la parte también de, pues como digamos, como legal, es las modificaciones a la Ley General de Agua, porque pues ahorita como se maneja, pues es por concesiones. Y muchas de las concesiones, al menos la mitad de las concesiones están sobreexplotadas. Entonces no podemos seguir con esa sobreexplotación de concesiones, y obviamente pues en cuestión, digamos, como en esta parte legal administrativa, pues lo ven como un polígono, o sea, una figurita en un mapa, y pues realmente pues va más allá, ¿no? Como lo menciona ya en cuestión de estudios, ¿no? O sea, ojalá fuera de bonito tener un polígono y empezar a hacer estudios, ¿no? Pero pues la naturaleza no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, pues sí, se necesita un trabajo en conjunto con varios tomadores de decisiones, hasta la social, académica, política, para empezar a ver hacia, digamos, adelante de esas soluciones, porque pues como lo mencionó ya José Manuel, el problema grave ya lo tenemos enfrente. Entonces necesitamos respuestas ya serias. Muchas gracias, Pablo. Y pues finalmente, Carlos, ¿cuál es tu conclusión a este problema del agua que tiene nuestro país? Mi conclusión es que este problema del agua es un poquito como ver al cielo y ver una estrella. Cuando ves al cielo y ves la estrella, crees que la estrella está ahí, pero en realidad, o sea, la estrella está tan lejos que lo que tú ves es cuando la luz ya llegó, o sea, cuando la luz de esa estrella ya llegó a la Tierra, la estrella ya se murió. O sea, lo que tú estás viendo es una ilusión de lo que solía ser una estrella ahí. Y así pasa con el agua. O sea, tú crees que estás viendo algo que ya no está ahí, porque abres tu grifo y sale agua, porque te llegan tus garrafones, pero es una especie de espejismo tangible. O sea, esa agua ya no está ahí, estás viviendo en tiempo prestado. Entonces creo que es darse cuenta de eso, y también, para no repetir un poco de las soluciones que ya han propuesto, es darse cuenta de un problema subyacente que tenemos que quitar de las nuevas soluciones que vayamos a sugerir, que es no poner todo al interés de las ganancias económicas. O sea, porque la razón por la que esto se sobreexplota, la razón por la que estamos como estamos, o sea, fuera del clima o fuera lo que sea, es porque el agua se comodificó, se volvió una cosa económica, que un producto que puedes vender, y no como un derecho o una necesidad que tienes que respetar. Y nos puede pasar lo mismo con energías renovables, nos puede pasar lo mismo con cualquier situación que hagamos, y que de hecho nos está pasando también. Entonces, si que no queremos otra crisis, o sea, si sobrevivimos de milagro a esta crisis, hay que tener esto en cuenta, porque si no, al rato vamos a tener una nueva. Precisamente porque, por ejemplo, aquí en varios proyectos de energía renovable han tenido ese problema, que algo que consideramos inherentemente bueno es corrompido por esto de ponerlo al servicio de intereses económicos, como el proyecto eólico en el istmo de Tehuantepec, que es como, en vez de ser esta maravilla de las energías renovables, quitas a gente de sus propiedades, no está bien repartida la riqueza, la generación de trabajo fue nada más en las partes tempranas del desarrollo del proyecto y después desapareció, todo ese tipo de cosas. Sí,
y es por ahorrarte unos centavos. Entonces, si no queremos tener que estar repitiendo el mismo error y sentir que estamos viviendo como un déjà vu toda la vida, hay que tenerlo esto en cuenta en nuestras soluciones futuras. Muchas gracias, Carlos. Creo que como conclusión general, creo que sí debemos primero buscar las soluciones desde el punto de vista social y desde el individuo y desde el derecho humano para que todos, por ejemplo, en este caso el tema del agua, pues como lo menciona Carlos, debe ser fundamental que el agua sea sea un derecho humano y que no veamos que como en el estado de California en los últimos meses, que se consideraría como un superávit y que se cotiza en la bolsa. Esperemos que no lleguemos al punto en el que el recurso del agua se compare con un mercado como es el del petróleo o de algún energético en particular. Y pues bueno, agradezco mucho la participación de José Manuel, de Fernando, de Paolo y de Carlos Villaseñor por esta gran charla. Yo creo que nos llevamos con mucho conocimiento y pues creo que México tiene un gran reto y nosotros como ciudadanos llevamos creo que nuestra tarea para ir anotada para que empecemos a hacer acciones sobre el cuidado de nuestras aguas. A nombre de Ombudsman Energía México les agradezco mucho su participación, igualmente al público que nos sigue a través de Twitch, y les recordamos que la siguiente semana se viene un webinar muy bueno. Ahí Carlos lo va a punchar, nos va a acompañar gente del otro lado del charco de Europa, y para que estén al pendiente de nuestra publicidad en nuestros canales. Pues muchas gracias, muchachos, y una vez más les agradezco y que pasen bonita noche. Buenas noches, gracias, Hugo. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes, cuídense. Buenas noches.